88 50 891 en nuestro WhatsApp hasta las 7 de la tarde. Esto es Hay que seguir. Llega un mensaje por acá. Buenas tardes. Paro de Ademis este miércoles. Nos manda alguien, gente de Ademis. Ademis es docente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, tendrá que ver con la marcha de los jubilados y el acompañamiento de alguno de los gremios docentes. Bueno, para tenerlo en cuenta también. Bueno, Galle, hoy 17 de marzo. Sí. Un día como cuál. Voy a munirme de mis lentes, si me permite, Está porque bien, veo así que ustedes quedamos están todos. con lentes y yo no. Entonces me preocupa. Bueno, no, un poquito para marcar algo que pasó un día como hoy, hace 33 años nada más. Ah, un año antes de que yo naciera. Sí, mira vos. Es verdad. O sea, vale la frase, vos eras muy chiquita, pero... Sí, No, claro. vos no habías Oportunidad está muy nacido. bien. Yo Vos no había habías- nacido. Ah, es un año antes. Ah, vos tenés 32. Yo tengo 32. No se Soy puede una ser nena. tan joven, no se puede ser joven. Pero bueno, Julieta Prandi. yo era muy chiquito también en esa época, no tanto como otros, pero era bastante chiquito. Y hubo algo que conmovió a todos y tuvo que ver con el atentado a la Embajada de Israel, ¿no? Con todo lo que significó eso después. Porque 2 años después, en 1994, se produjo el atentado de la AMIA, que es el máximo atentado en la historia de la Argentina. Y uno tiene que ver con lo otro. Van de alguna manera de la mano. Vamos a poner en contexto, 1992. En la tele se veía a Diego Torres con el pelo largo haciendo de actor, la banda del Golden Rocket, ¿no? Ese tipo de cosas. Era la época en la que Cavallo había ya hablado del 1-1, el famoso 1-1. La Argentina se insertaba en el primer mundo, según su presidente. Qué bueno. Ah, mirá. Y en el medio de todo esto se produce la Guerra del Golfo, ¿no? Y en el medio de todo esto Argentina se alinea, si les suena me dicen, se alinea con Estados Unidos y con Israel. Mirá. ¿Les suena? Bueno, en medio de eso se produce una explosión en la embajada de Israel aquí en la Argentina. Cita en la calle Arroyo, al 900. Esto es el barrio de La Recoleta, por ahí atrás. ¿Vieron el humo se veía, me acuerdo, yo estaba por General Paz, el humo se veía, ahí está, mirá, esa imagen, detrás del famoso rulo del edificio que está en General Paz, por allá adelante, al fondo. Sí, General Paz y Constituyentes. No, ¿No? Ese rulo, perdón, por la zona de Puerto Madero, por allá atrás. Ah, más al fondo. Más al fondo, en la zona de Recoleta, uno lo veía por la 9 de julio, no por General Paz, me equivoqué. Ah, bien. Y de la 9 de julio se veía que salía ese humo de ahí atrás, el edificio de Fiat, por ejemplo, que en aquel momento era Sebel. ¿Saben quién era el dueño de Sebel? ¿Quién? La familia Macri. Los dueños de todo. Los dueños de todo que tenían su planta, ¿ves? Ahí está el rulo que yo les digo, y ahí atrás se ve el humo. La planta original tenía acá en el Palomar, muy cerquita, se ve. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que lo primero que pasa es saber qué había ocurrido. Un accidente. Lo primero que uno se le ocurre decir es, bueno, hubo una explosión. Es más, se habló de hasta una implosión del edificio y cuestiones que en aquel momento eran desconocidas. ¿Qué fue lo que pasó aquel martes a las 3 menos cuarto de la tarde? Imaginen el movimiento en esa zona, de muchas oficinas y demás, un martes a las 3 de la tarde. 3 menos cuarto, en realidad 14:45. Bueno, se comprobó después que fue un coche bomba, que estaba no exactamente en la puerta, sino unos metros desplazado hacia la derecha. En aquel momento la embajada estaba de reformas. Y esas reformas incluían, por ejemplo, en esa embajada también funcionaba el consulado. O sea, gente que iba a hacer su trámite, como cualquier consulado, pasaporte y demás, tenía que meterse dentro de la embajada porque el consulado estaba cerrado porque había reforma. Por eso no extrañó que haya un auto parado ahí. Todo lo que nosotros hoy conocemos en la puerta de las sinagogas, inclusive de lo que era la AMIA y todo lo demás, que hay un vallado que no te permiten estacionar, en aquel momento estaba totalmente permitido. Nadie sospechaba de un auto que estaba parado en la puerta de un edificio de este tipo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hubo una explosión, esa explosión dejó 22 muertos, no es poca cosa, 242 heridos y un descontrol absoluto. Que hacía que en aquel momento, insisto, hoy por ahí uno puede asumir que haya un atentado en la Argentina, afortunadamente no los hubo después de aquello del 92 y el 94, pero era absolutamente nuevo para los que habíamos crecido en esta nueva democracia. Los que nacimos, yo en el 83 empecé la secundaria, imagínate,
era muy chiquito cuando pasó lo que pasaba en la dictadura, que había atentados de un lado, del otro y todo lo que ocurrió, con lo cual para nosotros sí era absolutamente nuevo los jóvenes democráticos que éramos nosotros. Bueno, en aquel momento el gobierno era de Carlos Saúl Menem, que se había alineado, como les dije, y tenía lo que hoy es Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, era Carlos Corach. Carlos Corach además era muy famoso porque cada vez que Menem decía alguna cosa desubicada o que se bandeaba, salía Corach y lo defendía. Como Corach era el que Francos. aclaraba. Es como el ¿no? Franco Sí, de Milei. tenía como... el cargo era secretario general de la presidencia, en aquel momento pero era sí. como vocero también en muchos momentos. Claro, Es exacto. como un Adorni Franco. Adorni, Sí, es una mezcla de los dos. Francos y Karina. En aquel momento no había una vocería, no había Claro. alguien que salga a dar una conferencia de prensa. De hecho, a Corach le regalan una torta un día cuando se cumplieron, creo que 4 o 5 años de gobierno de Menem, porque él todas las mañanas salía y hablaba. Salía y hablaba con la prensa. No es como ahora que los martes, los jueves, los viernes, no. Ese día, todas las mañanas había cronistas que a las 6 de la mañana estaban ahí. Él entraba a las 7 a la Casa de Gobierno y hablaba con todos los periodistas. Uno que laburaba de verdad. Y aclaraba todo lo que Menem había dicho el año anterior. Y tiraba ahí algunas cosas media polémicas también. No tanto. Trataba de Era más aclarar. correcto, ¿no? Él era era más como otra correcto y época. aclaraba. No estaba la Exactamente. teoría del caos de hoy. No. La teoría en aquel momento era, nos estamos insertando en el primer mundo, el mundo va para este lado. Pensá también el contexto, en el 89 cae el muro de Berlín y como dijo alguna vez algún diputado, cayó para acá, no para allá, Ujú. ¿no? Entonces es como que el mundo iba para el lado de se terminó el comunismo, se terminó todo lo socialista, acá lo único que vale es conseguir guita y cuanta más guita tenés, más valés, ¿no? Una teoría bien capitalista en aquel momento. Acá está Carlos Corach, vamos a escucharlo, a quien fue uno de los primeros en llegar, porque se enteran lo que había pasado y rápidamente llegan al lugar. Mira lo que decía. Estaba a unas 5 o 6 cuadras de la embajada. Bueno, sentimos la explosión y nos enteramos inmediatamente que era en la embajada y nos fuimos para allá y llegamos muy temprano, casi enseguida, digamos, de ocurrido el atentado. Era muy impactante esencialmente porque la Argentina ni los argentinos estábamos habituados a este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Nos comunicamos con el ministro del Interior, que en ese momento era Manzano. Estaba a unas 5 o 6... Bueno, me spoileó un poco, porque yo les iba a preguntar si ustedes sabían quién era el ministro del Interior en aquel momento. El ministro del Interior era un mendocino, José Luis Manzano, ¿les suena? Mm. Hoy, junto a Vila, son dueños del Grupo América, entre otros tantos negocios que tiene, vitivinícolas y demás. Bueno, José Luis Manzano era un joven, En Edenor está hoy. por ejemplo, en Edenor también, claro. En aquel momento era un joven prometedor político que venía de la provincia de Mendoza, era el referente del bloque de diputados del peronismo en algún momento y terminó siendo después el ministro de Carlos Saúl Menem. También lo tenemos a José Luis Manzano, que claro, es el primer responsable, el primero que tiene que llegar políticamente es el responsable de la seguridad interna de un país, ¿no? Claro. Digamos, más allá del ministro de Seguridad y quienes manejan las fuerzas militares y policiales. Pero en este caso, Manzano también dijo lo siguiente. Estaba trabajando en el ministerio, me avisan de la bomba, me vine en el acto y llegué, estaba el humo todavía. El humo, los daños, los muertos, los bomberos, la policía. Yo fui, vi el cráter, me paré en el cráter, o sea, el cráter estaba, se lo duda, lo vi ahí en el instante, así de inesperado fue el atentado. Nos agarró dormidos. Yo era el responsable de la seguridad, así de inesperado el atentado. Bueno, ahí estaba lo que yo decía un poco también, ¿no? La verdad que era inesperado, era poco posible que en un país del sur del mundo, allá en el traste del mundo, tenga un atentado de este tipo. No estábamos acostumbrados, no lo pensábamos, no se imaginaba. Estábamos acostumbrados a Medio Oriente y ese tipo de cuestiones. Fue muy importante, de hecho, hasta el día de hoy se sigue sin esclarecer. Algunos hablaban inclusive de una implosión. Se había tirado, mirá las cosas que dijeron. Una versión era que los propios israelíes en algún momento se habían autoatentado. El autoatentado, bueno, es la clásica, ¿no? sí. Digamos, Eran barras bradas en realidad. era claro, una cosa así. Fue el primero de los atentados. El de la AMIA fue el 18 de julio del 94. Y hay otro hecho que no termina de llamarse atentado, porque tampoco nunca se esclareció, y es la muerte de Carlos Menem Jr., el Hace hijo poco del se presidente. cumplió. Hace muy poquito se cumplieron años. Un par de días. Sí, yo lo tengo anotado por acá.
pero fue en el año 95. No tengo exactamente la fecha, pero creo que fue hace unas semanas y se exacto. cumplieron años. En el año 95, que siempre sospechó, Carlos Menem Jr. era un hombre de border en algún sentido, le gustaba mucho el riesgo, le gustaba correr en TC 2000. 15 de marzo, mirá. Bueno, 15 de marzo, de ¿Viste? 2 días, mira, Sí. ahí está. Y le gustaba todo lo que tenga que ver con la velocidad. De hecho, en el helicóptero donde viajaba, iba con Silvio Oltra. Silvio Oltra en aquel momento era uno de los pilotos del momento, del turismo carretera. Como el colapinto de ahora. Del TC2000 más a nivel local. Mirá. Era más a nivel local, Bien. pero en aquel momento el automovilismo siempre fue el segundo deporte importante en la Argentina y era muy popular. Carreras de 40.000, 50.000 personas cuando se corría en Buenos Aires y mucho más en el interior del país. Él va con Silvio Oltra y la versión oficial es que el helicóptero se enrieda con cables de alta tensión que estaban bajos o el helicóptero estaba muy bajo y termina enredándose y cayendo y muere al instante. En aquel momento su propia madre, Zulema, acompañada por Zulemita y demás, ellos denuncian ante el juez de la causa, Villafañe Russo, si mal no recuerdo era el apellido, que era un atentado y estuvo luchando toda su vida por eso. Menem medio que se limitó a seguir con su función de presidente y siempre pidió justicia, pero nunca se inclinó por esta versión de un posible atentado. Se dice que una cosa tenía que ver con la otra. En definitiva, nunca quedó muy claro, pero fueron como hechos muy puntuales que marcaron el devenir de aquellos años 90 para la Argentina y esa alineación a los Estados Unidos y Israel. Dicen que les pasaron factura por eso. Nunca se aclaró, como hasta el día de hoy se sigue hablando del atentado de la AMIA, si hubo una conexión local que fue la responsable, se hablaba de Tejeldín en su momento, a quién respondía, si eso tenía que ver con grupos iraníes, los iraníes que el pacto, ¿te acordás que hace poco se hablaba? Bueno, Cristina está implicada todavía con este famoso pacto con Irán y todo lo demás. Bueno, en medio de toda esta historia quedan impunes 2 de los atentados más importantes que en la historia tuvo la Argentina, ¿no? Y el de la Embajada de Israel fue el primero de los 2. El segundo fue mucho más, si se quiere, más mediático, por la importancia, por la cantidad de personas que fallecieron también. Pero este fue el primero y se sigue pidiendo justicia por aquellas víctimas que, insisto, fueron muchos judíos, obviamente, que trabajaban en el lugar. Hubo gente que no era judía, que estaba por el lugar. Pero cuando pasa algo así, no te atacan a un sector, atacan a un país. Claro. Esté quien esté adentro. Es simbólico, mucho más. Es mucho más simbólico que eso, ¿no? Es como pensar que los atentados a las Torres Gemelas fueron nada más que para los yuppies que compran y venden acciones. No, eran la City de Estados Unidos, de Nueva York y demás, pero hay un montón de gente que estaba en el lugar y que no tiene nada que ver con este sector. Y así tuvieran todos que ver con lo mismo, el atentado se produce en tu país, con tu gente, y lo que hay que seguir reclamando es justicia. Vos preguntás a las víctimas y los familiares de las víctimas y casi todos te dicen, parece que esto nunca se va a saber quién lo cometió, pero en pos de eso hay que seguir luchando toda la vida, ¿no? Bueno, pero hoy hay una nueva herramienta, digo nueva porque se acaba de sancionar y le hemos charlado acá con el juez Fiumara, que es el juicio en ausencia. Claro, exacto. Que vos no necesitas al acusado físico, la persona, para llevar adelante un juicio, claro. una acusación justamente, y llegar en algún punto, más allá de que no tengas al acusado, a una especie de justicia. Claro, saber qué pasó. Saber qué pasó y en todo caso encontrar un culpable, a pesar de que no esté presente o que no pueda tampoco ir preso, digamos, porque no lo tenés. Así que bueno, hoy hacían mucho hincapié en esta situación, hubo un recuerdo a las 14:51, allí sonó la sirena en conmemoración. Es cierto que es más mediático lo de la AMIA, Claro. Pero bueno, lo vamos a recordar también en los obviamente próximos días. en el mes de julio, que es cuando Exacto. se produce un nuevo aniversario. Pero bueno, digo, hay que tener memoria, hay que recordarlo, hay que reclamar justicia siempre. Y yo buscaba también puntos de contacto en la época que vivimos en aquel entonces y esta época de hoy. Que los hay, por supuesto. También es cierto que la historia no siempre se repite, a veces sí, pero muchas veces los contextos son distintos, ¿no? Hoy parece más difícil que eso pueda llegar a pasar, aunque también sabemos que hay locos siempre, y hoy tener a Donald Trump de un lado, con una supuesta alianza con Putin que están buscando, con los chinos del otro lado,
con Europa que se pone enfrente porque está apoyando a Zelensky de otra manera, qué sé yo. Yo tenía un amigo que... Tenés el triángulo de Trump, difícil. Netanyahu, Milei. Es tremendo. Y tengo algo que me dijo una vez mi amigo Manuel Castro, que debe ser de las personas que más saben de internacional, información internacional, y que vivió aquellos momentos. Me decía, vos pensás que nunca se está demasiado lejos. Porque en aquel momento todos decíamos, si viene una guerra mundial, si viene nada, nosotros estamos demasiado lejos, nosotros no nos va a pasar nada. Nunca se está demasiado lejos, así que siempre hay que estar atentos. Casi llegando a las 6:30, hacemos la pausa, ya volvemos.